En la que todo es circular, o sea, me parece que realmente siempre miramos al futuro, pero el futuro está ya constituido desde unas décadas que fueron de muchísimo trabajo y muchísima lucha. Comentaba Javier los inicios de Vega en los 90. Casi en los 90 hubo un momento en el que se empezó a profesionalizar y a unir a través de diferentes redes como la Unión, que fue consecutiva, ¿no? Y además que estuvieron muy imbricados con las Vega y la Unión de Artistas. En aquel momento también con toda la complejidad que tuvo la Recarte, pero que ya venía, todo esto venía incluso de décadas anteriores, ¿no? Venía también de las asociaciones sindicales de artistas de los 70 que incluso allí también buscaban un estatuto del artista y una sindicación profesional. Con lo cual creo que es fundamental que sigamos un poco en este círculo, ¿no? De que las personas nos volvemos a apuntar, porque en el fondo los sistemas del arte, que a mí no me gusta hablar del sistema del arte, sino creo que hay bastantes capas en el sistema y perspectivas de verlo en función de en qué grado de intermediación cada uno se encuentre, tiene como un sentido, ¿no? En el tiempo. Así que, bueno, creo que es fundamental que podamos compartir el conocimiento y las experiencias entre todas y bueno, pues me hace muy feliz poder estar hoy con todas vosotras y vosotros. Y bueno, mi intervención, tal y como me pidieron, se basa sobre todo en contenidos, con lo cual voy a enfocarlo desde el punto de vista de la gestión de contenidos más que desde la gestión pura y dura. Entonces, voy a seguir en un sentido de pensamiento crítico. Nos han formateado, desgraciadamente, pensar en compartimentos estancos, uno de nuestros temas de debate también en la Red Arte, ¿no? Pero cuando hablamos de Bellas Artes, incluso el mismo paquete Bellas Artes es un paquete complejo y criticable, es decir, ya no estamos hablando de la interdisciplinariedad de la creación y está el paquete Bellas Artes ahí formateando, ¿no? Entonces, en la permeabilidad de los sistemas, de la permeabilidad de la categorización, también ser críticos a la hora de analizar. Evidentemente, no estamos hablando en un campo de las artes escénicas, estamos hablando de un campo en el que teóricamente nos movemos en un ámbito de pintura, o sea, como se formateaba, ¿no? Académicamente, pintura, escultura, en esos compartimentos estancos, cuando no sé, bueno, performance, ¿no? En qué lo sitúas, ¿no? Hablaré también de modelos de programación desde lo institucional y lo independiente. Creo que es muy importante incidir en la cuestión que es la conceptualización desde el pensamiento siempre a corto plazo, con implementación, una programación anual, que puede ser, por ejemplo, un sistema en el que se mueven las asociaciones, como esta, y un plan estratégico a medio y largo plazo que puede ser más de cara a otro tipo de proyectos, ¿no? De un planteamiento más largo, que además exigen una serie de memorias, una serie de palestinas. De una manera transversal hay un punto que es el 4, pero que lo iré también trabajando de esta manera, desde la transversalidad, es la gestión interdisciplinar, como parte de nuestro orden. Y es una cuestión de debate fundamental, que es el artista gestor o el gestor artista. Y finalmente, bueno, pues analizaremos, también con carácter transversal, algunos casos prácticos donde al final lo que es el lema de exponer es exponerse, ¿no? Pensando que sí que precisamente en esas etiquetas de los antiguos sistemas se pensaba que la finalidad última de la producción era la exposición, cuando hay un montón de caminos intermedios, ¿no? Incido mucho en esto de que no hay un sistema, sino que hay muchos sistemas y hay muchos subsistemas, ¿no? A veces, por realmente nombrar las cosas como son, yo suelo hablar del primer mundo y de los otros mundos. Y el primer mundo ya sabemos, ¿no?
cuáles son sus parámetros. En primer mundo son el de los mercados internacionales, que evidentemente el bacalao ni siquiera se corta en un mercado español, sino que se hace en otros tipos de estrategias, una Basel, otras en Miami, ahí es donde realmente se tejen. Entonces, el primer sistema, el primer mundo, tiene un tipo de aguas de navegación que son diferentes de los otros sistemas. Y evidentemente hay una cosa muy importante que es siempre trabajar, como tenemos que pensar desde un pensamiento creativo, en la permeabilidad. En esa permeabilidad en la que no se trata de estar con los alternativos, los espacios alternativos y no estar en lo institucional, sino que realmente lo institucional y lo alternativo está fusionado en sí. Lo mismo que nada de estos sistemas podrían funcionar si no funciona la base. Y la base es la creación y son los artistas. Entonces, uno de los grandes sistemas también de discusión es los diferentes tipos de intermediación que pasa desde ese estatus institucional, que pueden ser los museos o las sociedades de gestión de los derechos de autor, por poner otro ejemplo. Para explicarlo visualmente, me gustaría que también en esta navegación siguiéramos la idea de aquello que se formateó desde los antiguos regímenes de reconstrucción de la escala piramidal. Es decir, en la base siempre están los artistas y luego la pirámide va ascendiendo y en la cúspide están los cargos de dirección que toman las decisiones, tú entras, tú no entras. Digamos que los números de gestión alternativos, ya digo que esto muy de Qigong, energético, la pirámide se invierte, ¿no? Y entonces todo se gestiona desde la horizontalidad, que es lo asambleario, que fue en su momento, o los sistemas de canalización de las energías horizontales, que pueden ser juntas directivas de asociaciones, etc. En este tipo de sistemas, lo que es importante también pensar en el poder que tienen las bases respecto a ese tipo de operaciones verticales, ¿no? Que una de las cuestiones básicas también es cómo se ha escrito la historia, o las historias del arte. Cuando hablamos de alternativas, y siempre hay un ejemplo que suelo poner, porque en los años 80, Pedro Gadel hacía una pregunta de los primeros encuentros de espacios colectivos independientes, en los que por cierto estuvo Miguel Ángel en 1994, y nos lanzó Pedro Gadel: ¿alternativo a qué? Si no hay nada. Evidentemente, en aquellos 90 era una situación bastante parecida, cuando digo que todo es cíclico, a muchas cuestiones que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando también pasas una crisis potente. Hay otra persona que en ese momento también escribió, en el 93, José Luis Brea, en CEA, que era la revista periódica de Artelecu. Él definía, ¿no?, que era alternativo pero vinculado a espacio. También desde una perspectiva muy crítica, ¿no?, hablando un poco también de ese eje que viene de los alternativos de Nueva York, ¿no? Entonces él decía: sería ahora el espacio alternativo el convocado a otorgar a la obra registro de validez pública y derecho de ingreso en el sistema de la historia, ¿no? Y también hablaba un poco de esa leyenda de la absorción, es decir, uno empieza en lo alternativo y es absorbido por el sistema. Creo que aquí también hay unas falsas interpretaciones que ahora lo que voy a hacer es también hacer un válido viaje muy rápido por muchos temas, pero sí que creo que cabría focalizarlo a estas cuestiones mucho más en profundidad. Por definir, un poco también vosotros que estáis estudiando, ¿no?, por qué la gente monta espacios alternativos, ¿no? Pues una cuestión es por la necesidad de mantener un núcleo
tangible, ajeno a la de diferentes instituciones o galerías, como un espacio físico. Siempre, y eso es inherente al ser humano, esta necesidad de vernos y de vernos en los espacios. Y si pues ya no nos sirve el online, nos sirve el poder mirarse a los ojos, el poder detectar la temperatura del cuerpo de otra persona. Esa necesidad es una de las cuestiones que llevó, y esto es una historia también muy primitiva, llevó a los artistas a abrir sus talleres como lugar, sus estudios como lugar de socialización, ¿no? Que desde pues, Rembrandt o Rubens ya estaba como en marcha, ¿no? Es decir, el taller es el lugar en el que te encuentras a enseñar tu trabajo, a abrirlo, mostrar la obra a un primer público, que son tus personas de proximidad, y a compartir un vaso de vino comentando en tertulias lo que sucede. Entonces, viene bastante parejo a las etapas de formación, a las etapas primitivas de la socialización del trabajo, cuando hablamos de esos compartir los campos de las bellas artes, porque esto no nos serviría tanto, igual para gente que utiliza las prácticas performativas, porque son un tipo de material muchísimo más intangible, ¿no? Pero a su vez necesitan ese espacio de comunicación. Y luego, por otra parte, como explico aquí, por utilizar una relación de escala en el establishment, entonces tener espacios para, de una manera libre, hacer el ensayo cierto error, ¿no? Sin tener la tensión de hacerlo en una galería o hacerlo en un espacio institucional, sobre todo cuando son los primeros años. Me interesa mucho, volviendo a este tema de la pirámide, pensar siempre en el artista y en esa A de artista, ¿no? Que ahí nos vuelve un poco a situar esa cuestión de lo piramidal, de la base, ¿no? Que ahí está la patita bien establecida en la base, ¿no? Y los artistas como gestores de espacios, como colectivos activadores, como productores culturales, teóricos, incluso operadores artísticos, porque incluso si analizamos el ejemplo de muchos compañeros, la producción de obra muchas veces es la producción de un tipo de proyectos que no viene ante la obra propia material, sino que incluso puede ser la de otros compañeros, ¿no? Y no hablo de los colectivos artísticos. Bueno, en este esquema también insisto, y hay que introducir un término que creo que es importante, que es la curaduría como activismo. Pero incluso hay un tipo de acción proveniente de las bases del mundo del arte que en sí son proyectos que son obra, pero que tienen un fuerte componente casi de comisariado, ¿no? Palabra horrible por la romper. Entonces, de lo que se supone que pedido los compartimentos estancos de los sistemas, está esa virtud que puede tener también generar este tipo de proyectos de ocio, entretenimiento, la exhibición, el proceso de producción, la difusión, incluso la formación. Entonces, ahí divido, ¿no?, una serie de categorías de espacios que parten de ese germen, ¿no?, de la base que se intersecciona, el taller del artista, por la curaduría como activismo, que luego podríamos ver una serie de ejemplos, y luego otro tipo de acciones, como hablo de las productoras culturales, las plataformas comisariadas o los gestores de proyectos. Bueno, de los modelos de programación, para entender un poco lo institucional y lo independiente, voy a poner algunos ejemplos elegidos de una manera muy como de laboratorio, ¿no? Extraer simplemente unas muestras porque hay muchísimos más y evidentemente la historia en el Estado español está plagada de ejemplos y por supuesto en los años 90, 70 y 80 hay muchísimos más proyectos relevantes. Pero voy a hablar de la Fundación Danae, que está lanzada por un artista que se llama Divino Quesada, que es un asturiano, que estuvo viviendo en Latinoamérica y volvió a París, donde con dos personas más montó esta fundación en Puyi, apoyada por diferentes teóricos importantes. Y bueno, es un tipo de impulso, porque la Fundación Danae impulsaba no solo la exhibición de prácticas
conceptuales, performativas, extrañas, donde el objeto no era tan importante como la propia acción de la disposición en el espacio, con una cuestión fundamental para ellos que era la formación. De hecho, hicieron diferentes convenios con entidades del ámbito francés, luego se volvieron a cambiar de lugar a Jarnac, pero siempre ha sido una cuestión fundamental, que iba acompañada la producción, la exhibición y la formación. Otro ejemplo sería Croissant Soluble, que toma el nombre de un manifiesto Dada. Sabéis, hay un momento que muchos proyectos de artistas nacen con manifiestos, como una base del proyecto artístico, sobre todo algo que venía desde las vanguardias, ¿no? Se dejó de hacer, pero bueno, siempre se utilizan también otros métodos, como el de hacer esto que mencionaba como un plan de actuación, que es una especie de conceptualización contemporánea del manifiesto de las vanguardias. En el caso de Croissant Soluble, que fue impulsado por dos artistas y especialmente por Victoria Encinas, que se ha encargado también de recopilar la memoria de un tipo de acciones donde primero, sobre todo duró poquito, estaba en Travesía de las Vistillas aquí en Madrid, y duró poco, pero fue un momento efervescente. Era el momento en que mucha gente había venido también de Espacio P, de todo lo que también pasaba en los festivales de performance, como el Correa, con Rivas, un momento muy vivo de Madrid, y donde ellos, por ejemplo, ya hacían acuerdos con entidades como Telefónica, como la Mesa Autobús, la NT, de aquí, y lo incorporaban a sus propuestas. Croissant Soluble, hay una conversación entre Tomás Ruiz Rivas y Victoria Encinas con motivo del proyecto que hizo, que no hay muchas publicaciones sobre los jueces independientes en el Estado español, pero una de ellas, que fue un estudio que empezó a hacer Tomás, en una conversación con Victoria, y ella le dice, me encanta, porque es una reflexión, sobre todo porque en aquellos momentos se operaba sin pensar, es decir, era muy orgánico. Lo que acompañaba a los 80 y primeros de los 90 era accionar y no tanto reflexionar. Entonces le decía a Victoria, yo hice cosas en los 80 por las cuales me habían detenido en los 90, y no fui la única. En la cultura aún no se había alineado ese circuito de intermediarios que se interpone entre las actividades ciudadanas y las instituciones públicas. No había ese divorcio y ese clientelismo que conocemos desgraciadamente bien. Fue una fisura histórica que permitió libertades por falta de regulación. Esta es una cuestión también importantísima en la que podríamos entrar, hablando, por ejemplo, de otro caso, que es Avisal en Bilbao, porque lo he puesto y lo he seleccionado entre otros, porque Avisal nace de otros dos proyectos. Uno que es En Canal, que nació de ser un estudio de artistas con un espacio industrial en Bilbao a finales de los 90, que acabó que era un sitio también de conciertos, de acciones, con talleres abiertos, que era otro proyecto que consistía en abrir los talleres de artistas desde el casco viejo de la ciudad, ¿no? A través de los impulsores de ambos proyectos nacieron los estatutos de Avisal. Son unos estatutos modélicos, porque de alguna manera también se explica cómo compartir a lo largo de los años la gestión de un proyecto colectivo de una manera asamblearia, de una manera rotativa, de una manera que ya aquellas reivindicaciones en las que estábamos en los 90 para el artista, de derechos de autor, de contratos para las exposiciones, se reivindicaban. Entonces, los estatutos de Avisal, en sus diferentes fases, porque fueron cambiando de lugar, desde un Mazarredo 29, que era un sótano, que me suele gustar describirlo como solo puede ser húmedo en Bilbao, a la calle La Currutia. La abadía de Mazarredo fue muy interesante también con todo lo que pasó, y esto, bueno, es una cuestión también mucho más amplia, pero estamos hablando de los inicios de la implantación del Guggenheim al lado, donde en Mazarredo también estaba la sala recaldearia 2, que quería
un poco reproducir aquellos espacios alternativos para grandes instalaciones de Nueva York o proyectos como Arsenal, mucho más abiertos y también gestionados por una corporación independiente, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo se iba cambiando de espacios, pero sobre todo cómo se establecieron los estatutos de gestión de un espacio como Arsenal. Aquí está una ficha que se hacía de alguna manera para también impulsar la participación de socios y donde se empieza también en un momento en el que empezamos con debates del artista gestor o el gestor artista. Y este tipo también de etiquetado, de rotring, como salía en aquella época, ¿no? Es un tipo de etiquetado que viene de esa obsolescencia de los paquetes estancos y de los compartimentos estancos. Avisar, bueno, han ido publicando diferentes memorias, algunas se pueden descargar en internet. No lo he dicho en la introducción, pero en este recorrido no voy a dar mucha información, pero sí que voy a dar algún tipo de enlaces porque todo está en la red actualmente, excepto muchos de los archivos personales que nos pasaron de lo analógico a lo digital. Pero en general se han ido como preocupando de poder recopilar este tipo de datos. Bueno, en la memoria, hay una memoria interna del 99, ¿no? Donde ellos dicen que esta postura implícita lleva a la asunción de la figura del artista como un sujeto activo en las operaciones que se generan en torno a su propio trabajo, dando la posibilidad de asumir labores de gestión y difusión y dejando de considerarlo únicamente como objeto pasivo a merced de los mercados culturales. Es decir, digamos que también es un momento en el que se replantea que el artista ya no es alguien pasivo sometido a las intemperies del sistema, sino que tiene también el poder de generar una serie de estructuras y una serie de reivindicaciones que, por supuesto, ya a finales de los 90, después de muchos encuentros, posiciones, situaciones, que se llaman así, están todos en la red, permite, por ejemplo, llegar a la redacción del código de buenas prácticas a partir de las diferentes asociaciones profesionales. Bueno, este es un texto que me gusta mucho, la verdad, de siempre, de Nieves Correa, y se titula En defensa del artista gestor, nómada, libre y recolector. Que además creo que es un texto que viene a raíz de ciertas polémicas que teníamos en Recarte, porque estaba, digamos, el grupo de artistas que se autogestionaban desde la performance y luego había como proyectos muchísimo más que eran espacios independientes, pero que eran más como promotoras, como gestoras, como oficinas. También, evidentemente, sin ánimo de lucro, pero que teníamos diferentes focos de ver la responsabilidad y el trabajo frente a la cotidianidad, ¿no? Entonces creo que es un texto visionario, se ha publicado también en diferentes medios. Uno de ellos era, bueno, se puede descargar también de la red, fuera de Banda 5 se publicó, y de alguna manera reivindicaba también esa postura del artista gestor, pero que estaba también constantemente reinventándose en un sistema que estaba reinventándose, y es algo que está intrínseco también a nuestro propio devenir diario. No es que las cosas hayan cambiado desde el año 98, han cambiado muy poquito a poquito ciertas cuestiones de base que ya nadie las cuestiona, pues, los derechos de autor, unos salarios dignos, el de producción, pero hay una necesidad de educación constante que debemos ser conscientes que es un trabajo que está constantemente adscrito a nuestro devenir como personas que hemos decidido seguir funcionando en un campo muy intangible y muy ubicuo, que es el de la creación contemporánea. Entonces, una de las cosas que también se trascienden de este texto es el papel de los intermediarios, que ya hablaremos posteriormente, ¿no?
porque si el artista es gestor, porque necesitan los intermediarios, ¿no? En esa red de sistemas y subsistemas entretejidos, ¿no? Bueno, me gustaría también incidir precisamente en eso, ¿no? Que en el etiquetado es importantísimo tener en cuenta cómo esta gestión es interdisciplinar. He puesto este ejemplo porque este es una serie de lapiceros que editamos desde esta ciudad, que es una sala del Ayuntamiento de Vitoria que está dedicada a la arquitectura y el urbanismo para la ciudad contemporánea, pero se trabajaba desde múltiples vertientes. Y en realidad estaba en euskera y en castellano una frase que decía: construye tu tiempo. Y jugaba un poco también con ese sentido de construye tu tiempo desde lo interdisciplinar, pero desde la espiral de que en nuestro tiempo están todos los tiempos, ¿no? En esa interdisciplinaridad, bueno, es muy curioso cómo también nosotras, en nuestro caso Transforma, tuvimos que generar espacios para poder presentar un tipo de trabajo que no tenía espacios. Este es el caso de Marcelia Núñez con el Equizó, que como no acababa de presentarse en el X3 en México, y buscamos lugares, ¿no? Pero buscamos lugares desde nuevas formas de patrocinio y mecenado, como era pues, el mundo de las discotecas. Entonces funcionaban. O cómo teníamos que hacer también modelos pedagógicos. Me acuerdo que de los primeros cursos de performance se pudieron hacer gracias al impulso de determinadas también asociaciones que estaban vinculadas a instituciones, que pudimos hacer aproximación a la performance con ellos, ¿no? A nivel de mostrar, ¿no? Este es también un caso que fue Generación Digital, que fue un proyecto autogestionado para poder explicar la evolución de las prácticas creativas que estaban utilizando las nuevas tecnologías y hacerlo a nivel también de entender las ramas que habían existido en el Estado español. Voy a ir un poquito rápido. Siguiendo con los modelos de gestión, y ya que hemos abordado los alternativos, y evidentemente un espacio alternativo, como en el caso de Avisal, hacía un plan de actuación y unas memorias. En el caso de Esvaluar, que es el Museo de Palma de Mallorca, en el que estuve desarrollando la labor de directora artística, pero también de directora gerente, es una fundación integrada por 4 entidades, 3 públicas y una privada, y en ella se rige evidentemente por un plan de actuación anual, pero se rige además por un plan estratégico que había que construir. Entonces, una de las cosas que hice fue un plan estratégico, pero fue como tejido también por los propios trabajadores del museo, que eran 23, desde la horizontalidad, estableciendo grupos de trabajo que iban por procesos y por proyectos. De la misma manera que un museo implicado en las Islas Baleares en unos sistemas de gestión sostenible, las cuestiones de gestión sostenible las iba haciendo con los diferentes integrantes de las diferentes áreas del museo, lo mismo que la producción de exposiciones no se hacía de una manera vertical, sino que cuando trabajábamos los contenidos de las exposiciones los trabajábamos con las diferentes áreas. Esto es como muy complejo de explicarlo así de manera sintética, pero es para que tengáis también unas ciertas nociones. Este es el museo, sobre todo reivindicado como servicio público, que creo que tiene que ser una de las bases fundamentales de toda institución con aportación de dinero público, trabajando desde los contextos y no para el sistema. O sea, muchas veces lo que sucede es que los sistemas del arte trabajan para su propio sistema de una manera endogámica. Es como, hago la programación para que sea refrendada por mi propio sistema, porque está en la elite de Argosy Miami, pero te olvidas de lo que es tu contexto local, ¿no? En el caso de qué pasa en Inca, ¿no? O sea, cómo trabajas con los colectivos de Inca que están interesados por el arte y la cultura. Yo me centré también en construir algo que es totalmente invisible. Es invisible. Son muchas horas de trabajo interno, muchas horas con los contextos. Nos íbamos con un equipo reducido a los pueblos, a Pollensa, a hablar
con la gente del contexto y hacer reuniones de no vengo a contarte de qué voy yo, sino vengo a saber qué es lo que necesitas de este contexto. Es algo muy invisible de lo que apenas se habla porque en realidad construir con lo local es una labor de años. Bueno, esta era un poco la idea de generar también un epicentro de investigación y desarrollo, ¿no? Desde una institución. Esta es un poco como también para mí era importante el sentido del lugar y que cada lugar del propio espacio pudiera trabajar con algo que se puso de moda a finales de los 90, que era tener colectivos asociados y colaboradores, y que ha habido pocas instituciones en el Estado español que lo han desarrollado también de una manera continua y coherente. Lo hizo el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en su momento tuvo la Orquesta del Caos. También en su última fase empezó a apoyar ya en los 90 con Sony, Mugachuan o Reacció a grupos de artistas que tenían esa posibilidad de no solo un apoyo económico, sino una posibilidad de un apoyo de estar en el lugar con las infraestructuras de la institución. Que es un poco esto que hablo de no hay una división entre o soy institucional o soy alternativo, sino que es que tiene que estar todo en simbiosis para que pueda funcionar, sería lo ideal. Esto es un poco... Entonces, en todo esto, y bueno, si acaso luego ya lo hablamos, es fundamental también tener, como sentarse a pensar, ¿no? A trabajar y también, bueno, a valorar realmente algo que se suele pedir desde las instituciones, que son las estadísticas. Esta es una cuestión importante porque, evidentemente, con una aportación pública se necesita demostrar que realmente es un servicio público, y esto se basa en procesos de cuantificación. Pero evidentemente consideramos, y siempre se ha pensado así, que en un nivel formativo, por ejemplo en el caso de las clínicas de Svalbard, que llevamos en los 3 cursos que hubo de los 3 años, se van a formar a unas 34 o 35 personas artistas, es una formación de calidad que no se va a producir pues, como cuando estamos estudiando en la universidad, que había como 100. Bueno, estas son algunas de las muestras. Intentaba, y es un poco para decir que en realidad toda la programación de los 6 años tenía un sentido curatorial a partir, por ejemplo, de determinados temas, vinculados o bien a la colección o vinculados a diferentes sinergias de investigación que se iban haciendo. También había para la recepción de proyectos algo que no lo tienen muchas entidades museísticas españolas, que es un buzón de proyectos donde, por ejemplo, el Centro de Arte de la Regenta tiene un buzón de proyectos expositivos para que tú puedes postular con un proyecto y un comité de expertos lo decide. Entonces también teníamos un buzón donde se enviaban los proyectos, se enumeraban y se estudiaban en un periodo para los que estaban en programación. Bueno, este es, lo pongo porque Concha Jerez siempre ha sido muy unida a la asociación. Es una manera también de trabajar con ella en un proyecto que fue evolucionando a lo largo del tiempo desde los 80 y que acabó, al final es un proyecto conceptual reproducido en uno de los puntos. Luego, esto es un poco lo que os hablaba, ¿no? Del pensamiento estratégico. Esto está vinculado al área de educación y programas públicos, donde trabajábamos sobre todo también no solo la cuestión de investigación, formación, integración social dentro y fuera, y luego el paquete niños y jóvenes y lo que llamamos Gen Gran, que era la gente mayor, ¿no? Con mucho proyecto intergeneracional. Esto está aquí explicado. Creo que también es fundamental, ¿no?, trabajar con algún tipo de sistemas donde sean visibles, ¿no? Entonces, bueno, lo paso rápido por un trabajo que hicimos un poco de los diferentes, hay muchos de los libros se pueden consultar en la propia web del museo, pero cuando hablamos de mediación, que ahora hay un proyecto bastante interesante con el Museo Reina Sofía, la Fundación Carasso y Hablan en Arte, donde se están debatiendo nuevas institucionalidades y mediación, cómo trabajar también en lo artístico con los diferentes colectivos y cómo se trabaja la mediación. En nuestro caso siempre era muy importante que no íbamos con los artistas a desarrollar un proyecto, sino
estudiábamos realmente con el contexto, un barrio, una mujer en situación de riesgo, qué es lo que necesitábamos, y lo compartíamos con los actores, los creadores que podían construir ahí el contenido. Entonces, o sea, no es un contenido paracaidista, que es de arriba a abajo, sino es un contenido horizontal. ¿Qué se necesita? ¿Cómo lo hago con el artista? ¿Y qué es lo que podemos hacer juntas? Y hablando de exponer es exponerse, que sería como el otro apartado, voy a citar algunos ejemplos y sobre todo, siguiendo con esto de los esquemas, yo también insistía mucho cuando organizamos las clínicas de Desvaluar, el que cada uno se hiciera un esquema de dónde estaba, en qué proyectos de construcción se había involucrado y pensando siguientes pasos. Este, que es muy naive, es uno que hice en el año 2009 en relación a dónde me encontraba yo con mi trabajo, que me había dado cuenta que había un tipo de trabajo material que se vinculaba a procesos expositivos, como por ejemplo la trilogía de la realidad y ficción, que la he mantenido, además, como un hilo, o sea, como curadora, he mantenido como un hilo inconsciente que une todos los proyectos curatoriales, incluso todos los textos que he escrito. Y los proyectos mixtos, que son proyectos de intervención en espacios no específicos del sistema del arte, o que son proyectos de investigación, son también proyectos que tienen una corporidad frente a otros que no son tan corpóreos. Es decir, dirigir un museo es un proyecto, aunque es un proyecto en un contexto material, pero todo esto que os contaba del plan estratégico es totalmente inmaterial. Y para mí es como comisariar, es un proyecto de dirección, porque tiene que tener un contenido, una filosofía, un concepto. Por eso creo que es muy importante pensar la curaduría y el término comisario que se ha puesto de moda y todo esto que se empezaron a lanzar un montón de másters por grado en comisariado con una inflación completamente de la profesión que no se ha entendido bien. Creo que es muy importante volver la vista atrás a modos y procesos que a veces no se analizan suficientemente bien en el tiempo, como son los desarrollados por ciertas personas que supieron romper moldes, ¿no?, en su momento. Y bueno, si planteamos el curador, y luego le vamos a dar la vuelta, ¿no?, a esto que comentaba, ¿no?, el artista como curador, o el curador como artista. Pero básicamente, de las herramientas con las que esa manera de trabajar, que en realidad es como plantear un trabajo, está ser historiador ensayista, ser agente, que tiene también muchos, ¿no?, ya sabemos, el comisario al uso, investigador, pero también activista, pero luego también es editor, también es un mediador de públicos. Al final es esa orquestación transdisciplinar y luego, sobre todo, es un canal. Y cuando yo hablo de canal, no hablo de un canal en el sistema del arte como de trepar por los distintos estatus de espacio alternativo, galería, revista especializada, sino hablo más de un canal de conexión conceptual entre la construcción de un discurso y la sociedad. Y cómo quieres comunicar el proyecto que sirva para algo como trabajo, pero como para la sociedad. En eso siempre soy bastante... Entonces, evidenciar, poner bastante el foco en ello, ¿no? Por eso, bueno, evidentemente uno de los primeros que rompió todo esto fue Marcel Duchamp, que fue uno de... Y volvemos un poco que ese compartimento estanco del desarrollo de los contenidos curatorial que nos han vendido tampoco es real. Eso sí que os animo a cuestionarlo. Y si hay un primer curador, ese es Duchamp, que ya emitía instrucciones a su hermana para montar una pieza por teléfono desde Nueva York, y que luego han ido haciendo diferentes
super curators actuales, que no dejan de ser personas que han caminado a lo largo de muchos años en la pasión por el arte y en la amistad profunda con artistas. Y en ese sentido, se establece esa simbiosis en la que insisto, en la que se produce esa fusión, ¿no? Y para mí, el máximo, como poner un ejemplo, y os lo he traído porque no es fácil encontrar el libro, o sea, sí que en la página de él hay como algunas imágenes, pero este proyectito que lo desarrolló, bueno, Hans Obrich, como lo conocéis, como curator, ya había hecho en la cocina de su casa una pequeña exposición, pero esta en el hotel donde estuvo viviendo un mes, en París, empezó a desarrollar un proyecto. Lo voy a pasar porque hay algunas imágenes y bueno, lo van explicando. Donde él introdujo diferentes proyectos artísticos en proceso a lo largo de todo ese mes, que iba desde el llavero de la habitación hasta intervenciones en las ventanas, incluso, por poner un ejemplo, porque él hacía lo que los artistas le pedían, después de largas conversaciones de amistad y de conocimiento profundo de la obra, que es un poco de lo que se trata, ¿no? De cómo caminas entre tus compañeros artistas o entre tus compañeros teóricos a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, Tiravanilla le dio instrucciones de que mientras todos los días cuando desayunaba se hiciera una foto. Y esa era la obra de Tiravanilla, pero él era el actuante, el mediador, ¿no? Otro tipo de proyectos que insistiendo un poco en lo interdisciplinar, y que de alguna manera trasciende también los tiempos y la relación con la producción artística, es este de Terra Natal, que suelo hablar bastante de él porque creo que también manifiesta mucho la importancia de lo interdisciplinar y de una investigación rigurosa. Es cierto que en el mundo del arte no todo vale, o sea, hubo un momento, sobre todo en los 80, también con aquel boom de la cultura y tal, como que todo valía. Yo creo que todo no vale, o sea, una gestión rigurosa de investigación es fundamental. Y Terra Natal, hay varios vídeos en internet, es un proyecto que acabó de hacer a Cartier, a Paul Virilio, que lo trabajó con Raymond Depardon, y que hoy en día sigue evolucionando, es un proyecto sobre las migraciones, sigue siendo súper actual. Y aparte, después de todos los años que ha pasado, es un proyecto visionario. Creo que también los artistas tienen esa capacidad de adelantarse, ¿no? a los tiempos. Y si hay uno que es como el máximo ejemplo, sobre todo pensando en esto de los contenidos, ¿no? O sea, sin perder de vista esta hoja de ruta que hemos trazado al principio, que es Harold Shillman. Harold Shillman utiliza algo, como la frase, que me interesa mucho, porque cada uno dentro de sí, como creador, tiene una cosmología personal, y eso es una ideología. Entonces, quizás estas dos personas que he puesto como ejemplo son los más representativos. Me está un poco que sean extranjeros, pero no encuentro otros. Entonces, por eso estamos como intentando también repensar qué es lo que hemos estado haciendo también todos estos años en relación a una participación activa en los cambios del sistema. Bueno, en el caso de Harold Shillman, que con 28 años ya fue director de la Constable de Berna, la que estuvo 8 años, sobre todo lo que tenía, aparte de su cualidad como visionario, como canal, es que fue una persona muy libre. Fue una persona en la que, bueno, pues la relación, los documentos con los artistas fue fundamental. Encontraron, y se ha quedado en el Getty Research Institute, más de 22.000 archivos de artistas que contenían 52.000 fotografías de filmación. Esto ha dado lugar a una gran exposición que se llama el Museo de las Obsesiones y fundamentalmente a una parte de la historia
de un momento fundamental, ¿no? Aquella exposición que hizo en 1969, ¿no? When Attitudes Become Form, ha sido como también una base de entender el sentido de las exposiciones, que por supuesto le costó el trabajo prácticamente, pero bueno, él siguió, bueno, como sabéis, trabajando en la documenta y ha tenido un montón de muestras. Esta que hemos visto de Aldrich, de alguna manera explicó y conceptualizó aquel proyecto cardinal en la habitación del Hotel Parston, pero evidentemente había muchas más intervenciones en habitaciones. De hecho, es muy interesante aquella que le hizo Schliemann a su abuelo, peluquero, precisamente el inventor de la permanente, que encontró muchísima información y la ordenó en su propio apartamento. Luego, posteriormente, hizo una exposición, ¿no? Entonces, evidentemente, esto de exposiciones domésticas, en espacios alternativos, han sido también lugares de exploración. Yo creo que solo pueden ir unidas porque, evidentemente, luego ha habido muchos más investigadores desde el ámbito curatorial que han utilizado este tipo de procedimientos donde se ha visto realmente las sinergias con los creadores. En los 90, Martín Manen también exploró mucho este sentido de habitación A, o su propia habitación de estudiante en Barcelona, o Bellaverde también hizo una exposición en su apartamento en San Sebastián, ¿no? En verano durante Artelecre. Entonces, es verdad que se abrió como una vela, pero sobre todo es importantísimo analizar este tipo de proyectos como nuevas investigaciones de los contenidos y de la relación, porque al final esto de el curator como artista es una manera de etiquetar en la que se vuelve a plantear la vuelta a la tortilla y luego la pirámide es del artista como curador. Utilizando los diferentes espacios, tanto las peceras como el exterior, como método de exploración. Fue un proyecto muy orgánico, pero sí que es cierto que era un proyecto como anual. Son diferentes artistas que se intervenían en los lugares, en la zona de vitrinas, en la zona del acuario. Trabajábamos muchísimo la formación, la revisión de cómo insertar la obra de arte en este contexto museográfico. Bueno, estaba desde Francisco Ruiz Infante, a Begoña Gurtide, que es el de Francisco Ruiz Infante, o Marisa González, que está más vinculada también al activismo aquí en Madrid, donde pusimos en la vitrina de la contaminación, pusimos un vídeo sobre el demonio. Este es un ejemplo, bueno, como también en esta línea de cómo ese canal, ¿no?, de investigación, que es una cuestión de años, la serie de reproducibilidad que la llevé a cabo dentro también de la investigación sobre nuevas tecnologías y fotografía, esta fue en Esvaluar, a partir de la colección, que tuvo diferentes grados, como por ejemplo una intervención larga de Robert Cahen a partir de un taller en la Sierra de Tramontana. Y bueno, de los casos prácticos, por no extenderme mucho, sí, evidentemente hay como una serie de apartados sobre los que reflexionar, pero yo abriría un poco más allá del proyecto expositivo para pensar en otro tipo de maneras de comunicación. Y por ejemplo, bueno, os voy a poner este ejemplo porque como fue una exposición de artistas jóvenes que hice en la Sala Márica, que fue un modelo también de autogestión, porque tanto la sala, había tres salas de la Diputación de Álava y bueno, pues la Diputación decidió dar una cantidad importante de dinero a una plataforma ciudadana que gestionó estas salas. Entonces, esta es la exposición que yo hice a partir de artistas jóvenes, donde casi lo más importante es el libro, que se puede descargar de internet, en la que interviene con un escenógrafo
Y eran artistas muy jóvenes que trabajaban en la realidad y la ficción. Entonces lo que hicimos es en todo el proceso una contaminación de obra. Es decir, de las obras que ellos ya tenían de realidad y ficción, cada uno con su cosa, en el proceso hacía reuniones para que sus historias se interrelacionaran. De hecho, uno de los textos de la publicación luego lo escribió Hilario J. Rodríguez, que es sobre cine, y que hilvanó todo ello también, ¿no? Entonces, otra cosa importante fue que aprovechamos la exposición para hacer una especie de coaching de formación, donde una de las cuestiones fundamentales era cómo explicaban la obra a los demás. O sea, era la básica para algunos, la primera exposición. Entonces, cómo no era tan importante poner el residuo en la pared, sino cómo explicar el proceso. Y formó parte de todo el ejercicio. Esta es la muestra. Y bueno, paso finalmente muy rápido para deciros lo importante en esta gestión de contenidos, desde la práctica artística, es la comunión conceptual cuando desarrollas una exposición. El más claro ejemplo para mí es esta exposición que fue en dos espacios bastante grandes de Buenos Aires, con Francisco Ruiz Infante, en la que teóricamente era una retrospectiva de él allí en 2009. Entonces, para desarrollar el texto y para desarrollar toda la distribución, es un proceso de trabajo que son años de conocerte, son años de amistad, son años de discutir, son años de estar muy próximo. Y fruto de ello, llegas como a una meta que es una exposición, pero es como una meta. Yo creo que también hay que interpretar los procesos de socialización dentro de los sistemas del arte, el expositivo, el catálogo, como una baliza en el camino, pero para una construcción de permeabilidad que va más allá de los tiempos. Es decir, nosotros después del 2009 seguimos dando vueltas a estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues explico, es un proyecto muy complicado, pero que intervino en dos niveles. También tomamos el espacio, tomamos la biblioteca, tomamos la relación de los dos lugares que estaban como a 300 metros entre uno y otro físicamente, a través de la construcción de esta montaña que venía de la tercera fase y de una serie de proyectos de realidad y ficción, donde pudimos también explorar nuevas formas de ruptura de lo que es lo expositivo, ¿no? Por ejemplo, aparte de este juego de tiempos que se producía entre las dos salas, había una ruptura de la propia pared expositiva para explorar nuevas maneras de proyectar la obra, ¿no? Muy propio también de la cosmogonía de Francisco Ruiz Infante. Esto fue un hallazgo, pues venga, vamos a romper la pared, a ver cómo puede ser si proyectamos un proyecto. Y bueno, Campos Eventuales además ha tenido, bueno, tuvo luego posteriormente, años bastante más tarde, porque también él trabaja como con genealogías, sagas, como creo que lo hacemos todos, ¿no? Que son sagas de mucho tiempo, pues volvió a salir en un vídeo que se presentó hace un poco, de 2 años o 3, en la sala de Budilleras, porque ganó uno de los premios. Y esta forma parte de Campos Eventuales, que sigue hoy desarrollando, y cuyo, bueno, esta es la biblioteca que también intervinimos, y este es como el texto, que también está en red y que os lo podéis descargar. Este texto está hecho y tuvo como, me gustaría como que quedara transmitido, ¿no? Está hecho de muchísimas horas de discutir, de comer juntos, de grabaciones, de intercambiar, y de que yo no entiendo que ellos pueden escribir de su trabajo de una manera totalmente vertical, sino que hemos aprendido contaminándonos los unos el uno al otro durante el tiempo. Creo que esa contaminación y esa evolución a lo largo del tiempo es lo que te lleva a avanzar, ¿no? Y luego, bueno, decir que, bueno, hay en red bastantes libros sobre estas cuestiones de nuevas curadurías, nuevas maneras de desarrollar contenidos. Está desde
con la breve historia del comisariado hasta la curaduría tradicional a la curaduría artística de Carolina Nieto, pero sí que es cierto que bueno, puedo abordar cómo los propios creadores constituyen sus plataformas de análisis de trabajo y de involucrar con su grupo de seres con los que ha ido evolucionando a nivel de investigación artística. Esto está desde, bueno, pues, fundamentalmente desde los 90 y con toda esa serie de grupos que se fueron tejiendo y que han ido avanzando a lo largo del tiempo. O avanzando, cuestionándose diferentes elementos que han permitido que también se aborde con una cierta serenidad, ¿no? En el momento actual, donde evidentemente hay que reconstruir también nuevas formas, pero también hay que entenderlas y sobre todo yo creo que es fundamental en vuestro momento también formativo que estéis muy próximo a lo real. La única manera de estar próximo a lo real es con los artistas en activo durante todos estos años, con los que tenemos que aprender constantemente. Efectivamente.